la puerta de hierro se abre hacia adentro. Siempre hacia adentro, y él está parado del otro lado, con la mochila en la mano, la misma con la que entró, no más que más gastada. El sol de Sonora le pega en la cara de frente, como una bofetada caliente que le dice, bienvenido. La carretera internacional está ahí, a unos metros, con sus camiones y su polvo y su ruido que huele a diésel y a mezquite quemado. El desierto no se ve, pero se siente. Ese olor a tierra seca que te agarra por la nariz y no te suelta. Él respira hondo, muy hondo, los ojos cerrados un momento. Tantos días soñando con este segundo. Tantas noches contando las horas, y ahora que el momento está aquí, que la puerta ya está abierta, que los pasos ya son suyos para donde quiera, siente algo raro. Algo que no se llama miedo, pero que se le parece. No lo sabe él, pero ya lo saben ellos. Ya están esperándolo. Ya llevan días ahí, al aguaje, agachados entre los mezquites con la paciencia del que sabe que el venado siempre baja a tomar agua, con esa paciencia de los que nunca le habrían dado la cara, porque a él de frente no se le llegaba. Todo Sonora lo sabía. Eso ya lo sabes. Eso te lo cuenta el corrido de Grupo Laberinto en 3 minutos y medio. Pero detrás de esos 3 minutos hay una historia con principio, con medio y con final que no cabe en una canción. Y esa historia es la que te voy a contar ahora. Y te lo digo de una vez, compadre. Cuando la escuches completa, cuando sepas quién era de verdad la belleza negra, de dónde venía, qué cargaba en el pecho, qué soñaba adentro de ese penal, y cómo fue que lo traicionaron sin darle siquiera la oportunidad de llegar a casa, nunca más vas a oír ese corrido de la misma forma. Nunca más. Yo soy el Potro Cuentista, y antes de comenzar quiero pedirte algo, compadre. Cuéntame en los comentarios cuál es tu corrido favorito de Grupo Laberinto, el que más te cala, el que más te llega al pecho. Y de paso, dale like al video y suscríbete al canal para que nuestro encuentro sea todos los días. Ahora sí, vamos a comenzar. Había un rancho al sur de Sonora, de esos que no salen en ningún mapa importante, pero que los que son de por ahí conocen de toda la vida. Un lugar entre cerros bajos y tierra color tabaco, donde el viento siempre llega cargando algo, polvo en tiempo de secas, olor a lluvia en julio y en diciembre, ese frío seco que te mete por las orejas y no te lo sacas ni con cobija. Un lugar donde los mezquites crecen torcidos porque la tierra es así, no porque les falte ganas, sino porque cuando el viento sopla fuerte, no te queda de otra más que doblarte o romperte. Y esa lección, la del mezquite, se la aprendían los hombres de por ahí desde chicos. Doblarse no era rendirse, era sobrevivir para enderezarse después. Sonora, compadre, para el que no la conoce, puede parecer nada más desierto y calor. Puede parecer tierra sin gracia, tierra sin agua, cielo blanco de agosto que aplana en lugar de inspirar. Pero para los que son de ahí, Sonora es otra cosa. Es una tierra que tiene la costumbre de exigirle a sus hijos desde el principio, de ponerlos a prueba desde el primer día, de no regalar nada que no cueste algo. Una tierra que no es generosa de primer momento, pero que cuando te da algo, te lo da de verdad. La lluvia de julio que llega después de meses de seca, no es solo lluvia. Es una promesa cumplida, el olor que levanta cuando cae en la tierra reseca, ese olor que no tiene nombre pero que cualquier sonorense conoce con el corazón antes que con el cerebro. Ese olor es el olor de la gratitud de la tierra, del alivio colectivo de todo lo que vive ahí y que aprendió a esperar sin perder la esperanza. Y en ese paisaje, en esa tierra exigente y hermosa al mismo tiempo, había familias que llevaban generaciones arraigadas, familias cuyo árbol genealógico estaba escrito no en papel, sino en el mismo suelo que pisaban, en las marcas que dejaron los que vinieron antes en cada cerca, y cada corral, y cada camino trazado a fuerza de ir y venir tantas veces que al final, la tierra misma guardaba la huella. La gente de ese rancho no tenía mucho. Tenía lo que la tierra daba cuando quería dar y lo que los animales producían cuando estaban de buenas. Tenía orgullo en cantidades industriales, eso sí. Ese orgullo de rancho que no se vende ni se presta. El que viene de saber que lo que tienes lo ganaste con las manos, con el lomo, con las madrugadas frías y los mediodías que queman. No el orgullo del rico. El orgullo del que no tiene nada y aún así no le pide disculpas a nadie. Las casas de ese rancho eran de adobe, la mayoría. Paredes gruesas que en verano guardaban el fresco de la madrugada hasta bien entrado el mediodía y que en invierno guardaban el calor de la lumbre para que no se escapara por ningún lado. Pisos de tierra apisonada que la mujer de la casa regaba cada mañana para que no levantara polvo y que quedaban con esa textura fría y lisa que se sentía bien en los pies descalzos de los chamacos en los meses de calor.
techos de carrizo y lodo seco que crujían cuando el viento norteño llegaba fuerte en diciembre, y que a veces, cuando la lluvia se ponía muy bruta, dejaban pasar goteras que la familia aprendía a sortear poniendo botes en los lugares exactos donde sabían que el agua iba a caer. No era pobreza de las que duelen por descuido o por abandono. Era la pobreza honesta de los que trabajan con lo que hay y hacen con eso lo mejor que pueden. La pobreza que tiene dignidad porque viene de las manos y no de la flojera, pero era pobreza al fin. Y la pobreza tiene sus texturas, sus sabores particulares, sus momentos donde la escasez se vuelve concreta de maneras que no se olvidan. Margarito era de esos hombres, un hombre de ese rancho, del cerro, de la silla de montar y del amanecer temprano, un hombre que se formó a puro trabajo, que conocía cada piedra del camino entre su tierra y el pueblo, que sabía leer el cielo como otros leen el periódico. Cuando el horizonte se ponía de un amarillo sucio al atardecer, Margarito ya sabía que al día siguiente el viento vendría del norte y que había que cobijar a los animales. Cuando las hormigas arrieras se apresuraban más de lo normal, ya sabía que en algún momento de la noche iba a llover. Era ese tipo de hombre, de los que el campo forma y la ciudad nunca entiende. Margarito tenía manos que contaban su historia sin necesidad de palabras. Manos grandes, de nudillos gruesos, con una cicatriz vieja en la palma derecha que venía de un accidente con una soga y un potro desbocado que nunca quiso contar del todo. La piel oscura, curtida, con esa textura de cuero de tambora que tienen los rancheros que han vivido bajo el sol de Sonora durante décadas. Manos que sabían amarrar un cabresto sin mirar, que sabían echar maíz a los gallos, que sabían acariciar el hocico de un caballo con la misma ternura con que acariciaban la cabeza de sus hijos cuando dormían. Porque Margarito era un hombre de familia, de esos que ponen a la familia por encima de todo lo demás. Por encima del orgullo, por encima del trabajo, por encima de cualquier cosa que se le pusiera enfrente. Y la familia era su mundo entero. Su mujer, sus hijos, su tierra, sus animales, ese cuadrado pequeño y perfecto que un hombre de rancho construye ladrillo a ladrillo con toda su vida. La madre de Chencho era otra historia, de esas mujeres de rancho que no hacen ruido pero que son el eje sobre el que gira todo lo demás. La que se levanta primero y se acuesta última. La que sabe cuánto hay en la despensa y cuántos días puede estirar lo que queda antes de que haya que preocuparse. La que cuando hay poco sirve los platos de manera que nadie lo note, dándoles más a los hombres que van a trabajar y quedándose ella con lo que sobra sin que nadie se lo agradezca, porque nadie lo sabe. De esas mujeres que conocen el hambre, no porque no sepan trabajar, sino porque la tierra no siempre da para todos. En los meses malos, cuando la lluvia había llegado tarde o no había llegado suficiente, cuando los animales estaban flacos y la milpa no había dado lo que se esperaba, la madre hacía agua de quelites con lo que encontraba junto al arroyo. Quelites y frijol cuando había frijol. Tortilla de maíz viejo que había que moler despacio para que no quedara amarga. Y cuando el frijol se acababa antes de que llegara el siguiente, el agua con sal y las tortillas solas eran lo que ponía en la mesa sin decir que era poco, sin quejarse, sin que ninguno de sus hijos le viera en la cara que adentro le pesaba. Así era la madre. Así son las madres de rancho, compadre, de las que cargan lo que nadie ve porque cargarlo solas es la única manera de que los demás no lo sientan tan pesado. El muchacho nació en ese rancho, bajo ese cielo, entre ese olor a tierra seca y esa música que venía de los domingos, cuando alguien sacaba el acordeón y la gente se juntaba en el corredor de alguna casa a cantar corridos y a bailar sin más pretexto que el de estar vivos y juntos. Creció entre caballos y gallos y la voz de su padre que le enseñaba cosas sin decirle que le estaba enseñando. Así se aprende en el rancho, no en libros ni en salones, se aprende viendo, se aprende haciendo, se aprende equivocándose con el animal enfrente y aprendiendo lo que ese animal te quiso decir con su reacción. Al chamaco le pusieron Inocencio, un nombre de esos que pesan porque tienen historia, que vienen de un abuelo o de un tío que alguien quería recordar. Pero desde chico le dijeron Chencho. Así nomás, con esa economía del rancho que recorta los nombres como recorta el cuero, dejando solo lo necesario. Chencho. Prima día y no ale camposcadía. Dos sílabas que salían fácil y que sonaban a él, que sonaban a ese muchacho delgado y oscuro que corría más rápido que cualquier otro chamaco del rancho y que tenía una sonrisa que no llegaba nomás a la boca, sino que le llegaba hasta los ojos, esos ojos negros y brillantes de los que no mienten. Desde que Chencho tuvo edad de cargar algo, cargó responsabilidad. Así es en las familias de rancho que no nadan en abundancias. El mayor aprende temprano que el mundo no espera.
que las vacas hay que ordeñarlas aunque haya frío, que los animales hay que alimentarlos aunque uno tenga hambre, que la milpa hay que regar aunque el cuerpo esté cansado. Y Chencho aprendió todo eso sin quejarse, porque así era él, de esos que hacen las cosas no porque les den gusto todas, sino porque entienden para qué sirven. Pero dentro de todo ese universo de trabajo y responsabilidad, había una cosa que a Chencho no lo consumía, sino que lo encendía, una cosa que no era obligación ni deber, sino puro fuego: los caballos. Desde chico, desde que podía pararse en las dos piernas y caminar solo. Ese cuaco retinto que su padre tenía, el que se llamaba Lucero porque tenía una estrella blanca en la frente del tamaño de una moneda, ese animal lo reconocía al chamaco desde lejos. Cuando Chencho llegaba al corral por la mañana, Lucero ya levantaba la cabeza y resoplaba diferente. No el resoplido del que te pide su ración de maíz, algo distinto, algo que el padre notó un día y no dijo nada, pero que se quedó grabado. Chencho le llevaba puños de zacate que recogía por el camino. Le hablaba en voz baja, con esa voz que uno usa cuando no quiere que nadie más escuche, cuando lo que está diciendo es solo para el que está enfrente. Le contaba cosas de chamaco, de sus días, de lo que había visto, de lo que quería, y el lucero escuchaba, con esas orejas grandes que se movían siguiendo la voz, como si entendiera cada palabra, como si entre ese chamaco y ese animal hubiera un idioma que nadie más en el mundo conocía. Margarito lo veía y sonreía por dentro, porque él también había sido así, porque el talento con los animales no se aprende, se hereda, y él sabía que ese chamaco tenía lo mismo que él tuvo de joven, esa cosa rara que hace que los caballos confíen en ti antes de que hayas hecho nada para ganártela. Pero había algo más en Chencho, algo que Margarito no esperaba y que lo tomó por sorpresa cuando el chamaco tenía como 9 o 10 años y lo vio por primera vez bailar de verdad en una de esas fiestas de rancho. No el baile torpe de los niños que nomás brincan, el baile. El baile que tiene estructura, que tiene ritmo, que tiene una elegancia natural que no se puede enseñar porque o la traes o no la traes. Chencho la traía, se movía como el agua, como si el suelo no tuviera peso, como si la música fuera algo que él mismo producía con el cuerpo, en lugar de solo seguirla. La gente se detuvo a mirarlo. Adultos, viejos, mujeres que bordaban en el corredor, se detuvieron. Y alguien dijo en voz alta lo que todos estaban pensando: miren a ese chamaco, miren cómo se mueve, qué belleza. Y de ahí vino el apodo. No de un corrido, no de una hazaña, no de una pelea ni de una carrera. Vino de la manera en que se movía, de esa gracia natural que Dios le puso en el cuerpo sin pedirle permiso. La belleza negra. Primero lo dijeron los del rancho, luego los de los pueblos cercanos, luego los que lo veían en las ferias cuando creciera y ya no fuera un chamaco sino un hombre joven que bailaba con el mismo fuego de siempre, pero con más fuerza, con más tierra, con más de ese algo que hace que la gente no pueda dejar de mirar. Porque Chencho fue creciendo y el apodo fue creciendo con él. Y lo que en el rancho había sido una observación inocente sobre un chamaco con gracia, se fue convirtiendo en algo más grande, en un nombre que la gente repetía cuando lo anunciaban en las ferias de todo el estado. La belleza negra, ese muchacho que baila como si Dios mismo le estuviera marcando el tiempo. Las ferias de Sonora tienen su propio universo. Si tú no eres de por ahí no lo sabes, pero si creciste en esas tierras, entonces sabes que una feria en Sonora no es solo una feria, es el lugar donde la gente del campo puede ser, por unos días, más que el trabajo y la obligación. Es donde los hombres se miden, en los gallos, en los caballos, en el baile. Es donde los nombres se hacen o se rompen, donde el que tiene talento lo demuestra y el que no lo tiene aprende a callarse. Las ferias de Sonora son escuelas duras que no ponen calificaciones en papel, pero que todo el mundo recuerda. Una feria de rancho sonorense empieza días antes de que llegue la feria. Empieza cuando la gente del rancho empieza a ponerse diferente. Cuando las mujeres sacan las blusas que guardan para las ocasiones y las sacuden y las miran con ese ojo crítico de quien sabe que en la feria todos van a ver todo. Cuando los hombres sacan las botas que tienen guardadas y las lustran con la misma seriedad con que un soldado limpia su arma. Cuando los gallos de pelea empiezan a entrenar con más intensidad y sus dueños los miran con esa mezcla de orgullo y nerviosismo de quien sabe que lo que lleva va a ser juzgado.
Cuando los caballos más finos se bañan y se cepillan y se adornan con cabrestos nuevos, toda esa preparación es parte de la feria antes de que empiece la feria. Y cuando ya llega el día, cuando ya se arma la tarima y se cuelgan las luces de colores y se pone la banda o el norteño y el primer acorde atraviesa el aire de la tarde, algo cambia en el ambiente. Algo se enciende en la gente que es difícil de explicar si no lo has vivido. Es el permiso colectivo de ser más de lo que uno es el resto del año. El permiso de reír más fuerte, de bailar más largo, de gastar lo que normalmente no se gastaría, de decir lo que normalmente se calla. Las ferias de rancho son ese permiso. Chencho se hizo en esas ferias. En cada una que recorría, en cada pueblo que llegaba, en cada tarima donde subía, dejaba algo, dejaba ese nombre, la belleza negra. Y la gente lo esperaba, ya lo buscaban, ya preguntaban, ¿viene Chencho? ¿Viene la belleza negra? Y cuando llegaba la respuesta que sí, que ahí venía, que ya estaba llegando, había algo que se encendía en el ambiente, esa electricidad que precede a las cosas que valen la pena. Hay un tipo de bailarín que uno reconoce antes de que empiece a moverse, que tiene algo en la manera de pararse que ya dice todo, que cuando llega al centro de la pista, aunque sea caminando nada más, la gente voltea a verlo sin saber bien por qué. Chencho era de esos. Antes del primer paso, ya uno sabía que lo que venía iba a valer la pena. Y cuando empezaba, cuando la música lo tomaba y él la tomaba a ella, y los dos se convertían en una sola cosa, la gente alrededor dejaba de bailar para ver. No porque les pidieran que dejaran, sino porque había algo que jalaba los ojos hacia él con una fuerza que no se podía resistir. No era solo el ritmo, aunque el ritmo lo tenía perfecto. No era solo los pies, aunque los pies los movía con una precisión que parecía natural, aunque cualquier músico te diga que esa precisión requiere algo que no se aprende en ninguna parte. Era todo. Era la postura, la cabeza, los hombros, las manos que sabían dónde ir sin que nadie les dijera. Era esa cosa que los viejos bailadores llaman saber escuchar la música con el cuerpo entero. Chencho la escuchaba toda, no se le iba ni una nota. Educado porque era un azteca, dice el corrido. Y esa línea, compadre, no es solo un adorno, es una declaración de identidad. Azteca en el lenguaje de la región no significa necesariamente linaje directo, sino algo más amplio, más espiritual. Significa nobleza de origen. Significa que hay algo en ese hombre que viene de antes, de más profundo, de una raíz que no se puede cortar con tijeras ni con tiempo. Significa que la dignidad no es prestada, que la gracia no es aprendida, que lo que ese hombre tiene en el cuerpo y en el alma es suyo por derecho de sangre, no por circunstancia. Y las ferias de todo el estado lo confirmaron. De feria en feria, de pueblo en pueblo, de Sonora hacia arriba y hacia los lados, el nombre de la belleza negra fue creciendo como crecen los nombres que merecen crecer, sin campaña, sin publicidad. Solo de boca en boca, de oído en oído, con esa velocidad orgánica que tienen las cosas que la gente quiere contar porque contarlas les produce gusto. Pero Chencho no era solo el baile. Eso hay que dejarlo claro porque el corrido lo dice y la gente que lo conoció lo repite. Chencho era también los caballos, era también los gallos, era también la música, porque con la banda también cantaba cuando le pedían y su voz tenía ese tipo de imperfección honesta que suena más verdadera que cualquier voz pulida de estudio. Era un hombre completo en ese sentido de rancho que significa que sabías dónde encontrarlo, porque sabías que amaba, y lo amaba de manera que no se podía fingir. Era de corazón muy alegre, dicen los que lo trataron. Uno de esos que no llegan a un lugar sin que el lugar cambie. No porque imponga su presencia, sino porque su presencia tenía ese tipo de luz que no pide permiso para alumbrar. Se reía fácil, pero no de todo. Sabía cuándo ser serio, y sabía cuándo era el momento de romper la solemnidad con una carcajada que hacía que los demás siguieran sin saber bien por qué. Con los amigos, era de esos que se entregan de verdad, que no guardan la mitad para después. Si te daba su palabra, te la daba. Si te prometía algo, lo cumplía. Y si alguien se metía con alguien suyo, entonces la alegría se guardaba sola y salía otro Chencho, uno que la gente conocía pero que esperaba no tener que ver. Los amigos que sí lo estimaban, dice el corrido, esa frase tan corta que carga tanto. Porque en ese mundo, no todos los que sonríen contigo te estiman de verdad. Hay muchos que se arriman a la luz sin querer el calor, pero los que sí eran de él, los que sí lo estimaban, esos lo querían con esa lealtad ranchera que no tiene mucho vocabulario pero que tiene mucho peso. Esos cantaban con él, esos estaban cuando hacía falta. Esos eran los que años después, cuando pasó lo que pasó, fueron los que más lloraron y más callaron.
y en Sonora dejó sus quereres. En algún momento de esa vida que se construía corrido a corrido, feria a feria, el hombre encontró lo que todo hombre tarde o temprano busca, aunque no lo diga en voz alta: una mujer, y luego un hijo. Y con ellos llegó también una versión de Chencho que el rancho no había visto antes, más tranquila, más enraizada, con un tipo de seriedad nueva que no quitaba la alegría sino que la asentaba sobre algo más sólido. El hombre que tiene familia propia pisa diferente. Camina con más cuidado porque ya no es solo él el que puede caer. El cuaco que tenía en ese entonces lo conocía. Los animales siempre saben. Cuando Chencho llegaba al corral después de ver a su mujer y a su hijo, ese cuaco lo recibía distinto, más tranquilo. Como si el olor de esa familia que Chencho traía pegada en la ropa le dijera al animal que todo estaba bien, que el mundo estaba en orden, que no había razón para estar nervioso. Los caballos son así, compadre. No mienten, no saben mentir. Sienten lo que tú sientes antes de que tú mismo lo hayas procesado. Pero la vida de rancho en Sonora no es solo ferias y familias y caballos. Eso es lo que muestran los corridos cuando quieren hablar de lo bonito. La verdad es que esas tierras también tienen sus sombras, sus tentaciones, sus caminos que se bifurcan y donde no siempre uno escoge bien, no por maldad. A veces por necesidad, a veces por circunstancias que se juntan de una manera que no esperabas y que cuando quieres verlas ya estás metido en ellas hasta las rodillas. A veces por ser leal a alguien que no se lo merecía tanto como uno pensaba. Y a veces, simplemente, porque así es como se mueve el mundo en ciertos lugares y en ciertos tiempos, y si naces ahí y creces ahí, ese mundo es el único que conoces. El corrido no dice con detalle qué pasó, solo dice cayó preso por cosas del hombre. Y esa frase, compadre, esa frase es toda una biblioteca. En esas 5 palabras caben traiciones, malos negocios, lealtades que salieron caras, promesas que no se pudieron cumplir, o simplemente el peso de vivir en una tierra donde las líneas entre lo legal y lo ilegal a veces son tan delgadas que uno puede cruzarlas sin querer o sin darse cuenta del todo, hasta que ya es demasiado tarde para dar marcha atrás. Lo que sí se sabe, lo que el corrido confirma, es que Chencho cayó, que un día la libertad que había sido suya sin pensarlo, ese aire que se respira sin agradecer, de pronto dejó de serlo. Y que donde antes había la carretera abierta, y el horizonte de Sonora, y el olor de su casa, y la voz de su mujer, y la risa de su hijo, ahora había muros y rejas, y el tiempo que avanza de otra manera cuando estás adentro. El penal de Nogales está sobre la carretera internacional, en el kilómetro 18,5, en un lugar que se llama Agua Zarca. Es un nombre que suena a alivio pero que no lo tiene, o al menos no lo tiene para los que están del lado de adentro. La carretera pasa cerca, y eso es lo peor. Los que están adentro pueden escuchar el sonido de los camiones que pasan, ese ruido que viene y se va en segundos, ese sonido que le recuerda a uno que el mundo sigue moviéndose allá afuera sin pedirte permiso, sin esperarte, sin importarle que tú estés parado en medio del tiempo, sin poder avanzar. Nogales es una ciudad de frontera, y las ciudades de frontera tienen una energía particular que no se parece a ninguna otra. Son ciudades partidas por una línea que separa 2 mundos que se necesitan pero que no se reconocen del todo. Ciudades donde el español y el inglés se mezclan en la calle y donde los dólares y los pesos conviven en la misma bolsa. Ciudades de paso, de movimiento, de gente que viene de sur a norte y que a veces llega y a veces no. Ciudades que tienen algo de imán y algo de trampa al mismo tiempo. Para Chencho, Nogales fue la trampa. No la ciudad entera, que tiene sus cosas buenas como cualquier lugar, sino ese pedazo específico de la carretera internacional en el kilómetro 18,5, donde estaban los muros y las rejas y ese tiempo que avanza de otra manera. Ya adentro, lo primero que se va es el espacio. Los hombres de rancho lo sienten diferente que los de ciudad. Para un hombre que creció con el horizonte de Sonora enfrente, con el cielo abierto arriba, con la posibilidad de montar y alejarse kilómetros en cualquier dirección, la celda no es solo incómoda, es un tipo de tortura que no necesita manos para hacer daño. Es el espacio que se cierra y que te dice, sin palabras, que tú ya no decides, que otros deciden por ti, que el tiempo ya no es tuyo, que la dirección en que caminas depende de cuánto miden las paredes. El segundo que se va es el silencio propio. El silencio de rancho, ese silencio que no es vacío sino lleno de cosas naturales, del viento en el mezquite, del pájaro madrugador, del cuaco que resopla en el corral, de la lumbre que crepita. Ese silencio se reemplaza por otro que no tiene nada de natural. El ruido constante de muchos hombres en poco espacio. Voces, metales, gritos de lejos. Un ruido que no para de día ni de noche y que al principio desespera y que con el tiempo se aprende a no escuchar, lo que es peor que escucharlo porque significa que uno ya se adaptó a algo que no debería ser normal. Chencho aprendió a sobrevivir adentro como aprenden los hombres de su tipo, sin mostrar el hueco que tenía por dentro. Con esa cara que da la misma impresión de siempre, tranquila, presente, como si el mundo fuera exactamente como debería ser aunque en el fondo uno sepa que no lo es. Eso aprendió en el rancho, a no llorar,
donde te pueden ver, a guardar el dolor para cuando estés solo y la oscuridad sea tuya. Los hombres de rancho tienen ese recurso interior que la gente de ciudad a veces no desarrolla, el recurso de aguantar en silencio, no porque sean más fuertes, sino porque aprendieron desde chicos que el quejido no cambia nada y que lo que no puedes cambiar hay que cargarlo de la mejor manera que puedas. Es una filosofía de vida que no tiene libro, pero que tiene práctica, que se pasa de padre a hijo no en palabras, sino en el ejemplo, en ver cómo el viejo se levanta después de una temporada mala sin decir nada, sin pedirle nada a nadie, nomás se levanta y sigue. Chencho tenía eso, y ahí adentro lo usó. Pero en las noches, cuando el ruido se calmaba y quedaba nomás el zumbido de las luces de los pasillos y el sonido lejano de algún camión en la carretera, Chencho soñaba. El corrido lo dice, y hay que creerle porque los corridos no mienten en lo que importa. Soñaba con su familia, con su hijo, con su mujer. Soñaba con pasearse con ellos, con esa imagen simple y perfecta de un hombre que camina con su familia y que no tiene nada que esconder ni nada que temer. Con la risa de su hijo, con la mano de su mujer, con el olor de la cocina de su casa cuando la lumbre está encendida y hay algo en el comal. Soñaba también con el cuaco. Uno no piensa en eso cuando piensa en lo que le haría falta a un hombre adentro de un penal, pero los hombres de rancho sueñan con sus animales. Sueñan con el olor del corral en la mañana, con ese vapor que sale de los animales en las noches frías, con la textura del pelo del caballo bajo la palma de la mano. Son cosas que el cuerpo recuerda con más fidelidad que la memoria consciente. Son cosas que el sueño devuelve porque el cuerpo sabe lo que necesita, aunque uno no lo diga en voz alta. Ese sueño repetido, compadre, ese sueño que viene cuando uno lleva mucho tiempo sin poder tenerlo de verdad, ese sueño se convierte en lo único que importa, en el combustible que uno usa para aguantar el día siguiente, y el otro, en la razón por la que uno se levanta cuando el cuerpo quería quedarse tirado. Porque hay algo que espera del otro lado del tiempo que falta. Y mientras haya algo que espera, uno espera también. Las visitas eran otra cosa. Las visitas que cuando llegan duran menos de lo que uno quisiera, y cuando se van, dejan ese hueco peor que cuando no había venido nadie. El hijo que crece entre visita y visita. Que cada vez que llega está un poco más alto, con la voz un poco más diferente, con esa cara que ya no es completamente de chamaco pero que todavía no es de hombre. Ese hijo que mira a su padre con los ojos que todavía no entienden del todo, pero que sienten todo. Que abraza fuerte, demasiado fuerte para su tamaño, como si el apriete pudiera compensar el tiempo que no hubo abrazo. Como si pudiera guardar ese calor para la siguiente semana o el siguiente mes hasta que pudiera volver. La mujer que llega con la cara que uno conoce mejor que su propia voz. Que sonríe de una manera que quiere ser tranquilizadora, pero que tiene bordes que uno aprende a leer con el tiempo. Que cuenta las cosas del rancho, de la familia, de los animales, con esa mezcla de normalidad forzada y de esfuerzo real que hace quien quiere decirte que todo está bien, aunque no todo esté perfectamente bien. Que aguanta con una entereza que el hombre que está adentro reconoce y agradece con algo que no tiene palabras, porque las palabras que había no alcanzan para decirlo bien. Los meses pasaron, los días que son todos iguales pero que se acumulan de todas formas, las cartas que uno lee tantas veces que ya sabe el papel de memoria y que la tinta empieza a difuminarse por los dobleces, los recuerdos que uno repasa como quien repasa un camino que ya no puede caminar con los pies, pero que puede recorrer con los ojos cerrados, y luego, un día, la noticia que lo cambia todo, la que no se espera aunque se lleva esperando tanto tiempo que ya no sabe uno si creerla cuando llega. Un guardia, o un abogado, o un compañero de dentro que sabía antes que él, alguien llegó con las palabras que Chencho había repetido en su cabeza miles de veces: ya puede salir, ya se acabó el tiempo, ya está libre. Del penal de Nogales, un día, le dijeron que libre salía. Ay, atlasakamastamastama, tatosa amai. Y momentos en la vida que uno imagina tanto que cuando llegan de verdad no saben igual a como los imaginó. Son demasiado reales, demasiado concretos, demasiado llenos de detalles que la imaginación nunca puso, porque la imaginación es más limpia que la realidad. La realidad tiene el papel que te entregan para firmar y que huele a humedad. Tiene el guardia que te regresa tus cosas en una bolsa de plástico transparente y que no te mira a los ojos cuando te las da. Tiene el sonido específico de esa puerta de hierro abriéndose hacia adentro, ese sonido metálico y definitivo que en ese momento suena diferente que todas las veces anteriores porque esta vez estás del lado que se va. Chencho recibió su bolsa, firmó los papeles, dio los pasos que separaban el adentro del afuera, y cuando la puerta quedó detrás de él, se detuvo un momento, no más un momento. Con los ojos cerrados, la cara hacia arriba, el sol de Sonora pegándole de frente, respiró. El aire de afuera sabe diferente. No porque el aire sea diferente, sino porque uno es diferente cuando lo respira. Hay cosas que solo uno entiende cuando las vive.
Había que llegar a casa. Eso era lo único que importaba en ese momento. Había que llegar a casa, ver a su mujer, ver a su hijo, ver a su padre Margarito, que de seguro estaba esperando con esa resignación callada de los viejos que ya aprendieron que la vida no pregunta antes de pegar, pero que también aprendieron que los golpes se sobreviven. Había que llegar a casa. Pero lo que Chencho no sabía, lo que nadie le dijo en ese momento porque nadie que lo quería lo sabía todavía, era que en algún lugar, entre el penal de Nogales y su casa, entre la puerta de hierro que quedaba atrás y la puerta de madera que lo esperaba adelante, había gente que llevaba días planeando que ese recorrido nunca terminara. Y eso, compadre, eso viene después. Pero primero hay que entender por qué. ¿Por qué alguien que se va libre, que ya pagó lo que tenía que pagar, que sale con sus papeles en regla y su bolsa en la mano y su vida por delante, por qué hay gente esperándolo? Y para entenderlo, hay que saber quién era de verdad Chencho, no el Chencho de los papeles del penal, el de verdad. El que la gente del circuito conocía, el que caminaba de una manera que hacía que la gente se moviera para darle paso, no porque se lo estuvieran pidiendo, sino porque el cuerpo de uno lo hace solo cuando algo grande se acerca, porque el corrido lo dice y hay que escucharlo con cuidado. Era un hombre y la gente sabía que de frente no le llegarían. Esa frase, compadre, esa frase que en 3 minutos y medio de corrido pasa casi de golpe y uno a veces no la procesa. La gente sabía, no lo suponía, no lo sospechaba, lo sabía, con esa certeza de los que han visto suficiente para distinguir entre los que hablan y los que hacen. De frente no le llegarían. Eso significa que nadie que tuviera intención de hacerle daño a Chencho se habría parado frente a él a decírselo. No porque Chencho fuera un hombre de agresión fácil, no porque anduviera buscando problemas, sino porque había en él ese tipo de presencia que hace que los cobardes calcules 2 veces antes de moverse. Ese tipo de hombre que hace que la gente de bien se sienta segura y que la gente con malas intenciones se sienta nerviosa. Una presencia que no necesita levantar la voz para ser escuchada. Los hombres que tienen ese tipo de presencia, compadre, a veces generan algo involuntario, generan envidia, generan miedo, generan ese tipo de resentimiento silencioso que no tiene cara bonita y que no se puede decir en voz alta porque uno mismo sabe que viene de algo feo. Generan enemigos que uno no eligió y que a veces ni siquiera conoce. Enemigos que se quedan callados mientras uno está cerca, que sonríen cuando los saludas, que aceptan un trago si los invitas, pero que en lo oscuro piensan en cómo quitarte lo que tienes sin tener que mirarte a los ojos mientras lo hacen. Esos eran los que estaban esperando. De esos era de los que el corrido habla cuando dice que lo buscaban y entre ellos decían que al aguaje solo bajaría. Que ahí fue donde lo traicionaron, el aguaje. Una palabra que si no eres de esas tierras puede sonar a cualquier cosa, pero que si eres de por ahí, sabes exactamente lo que significa. Un aguaje es una fuente de agua en el campo. Un punto donde el agua brota o se acumula de manera natural, donde los animales van a beber. En los terrenos secos de Sonora, el aguaje es vida. Es el único lugar donde el venado baja, donde el jabalí baja, donde el coyote baja, donde todo lo que necesita agua baja, porque no tiene otra opción, porque la sed no pregunta si es buen momento. Porque la sed no negocia, y los cazadores de toda la vida saben eso. Saben que si quieres al venado, no tienes que buscar al venado por todo el monte. Solo tienes que saber dónde está el agua y esperar, con paciencia, sin apuro. Porque el venado va a bajar, siempre baja. Lo cazaron como a los venados. Esas palabras del corrido son las más crudas, compadre. No las más violentas, sino las más crudas. Porque lo que dicen es que hubo inteligencia en la crueldad. Que no fue un encuentro de frente, que no fue una discusión que se salió de control, que no fue el resultado de un momento de locura, fue premeditado, fue calculado, fue la decisión fría de hombres que sabían que de otra manera no podían, que sabían que de frente, mirándolo a los ojos, no les iba a alcanzar el valor, así que esperaron en el aguaje. Esperaron con esa paciencia de los que no tienen honor que perder, de los que ya tomaron la decisión de hacer algo que no se puede deshacer y que solo quieren que sea rápido, que sea seguro para ellos, que no les dé la oportunidad de arrepentirse, porque el arrepentimiento requiere que el otro todavía esté ahí para verlo. Ahora imagínate la escena, compadre. El camino desde el penal hasta la zona donde vivía Chencho no era una autopista de 4 carriles iluminada con reflectores, era Sonora. Era un tramo de tierra y caminos secundarios donde el mezquite crece junto al camino y donde hay partes donde el camino se estrecha y donde el sol de la tarde pega de costado y te deja sombras largas que a veces te confunden. Era un camino que Chencho había recorrido otras veces, un camino que conocía, un camino que en otras circunstancias no representaba ningún peligro. Y en algún punto de ese camino estaba el aguaje. Chencho caminaba hacia su casa, caminaba con esa mezcla de cansancio y de alivio que tienen los que llevan mucho tiempo esperando algo y que ahora lo tienen tan cerca que casi pueden tocarlo.
la bolsa en la mano, los papeles en el bolsillo, el corazón adelante, en el lugar donde estaba su familia. Los pasos en la tierra suelta de ese camino sonaban igual que siempre. El viento de Sonora soplaba de la manera en que sopla en esa época del año, con esa fuerza suave que te recuerda que estás vivo y que el mundo es grande y que hay aire suficiente para todos. Las palomas de alas blancas que vuelan en esas tardes de Sonora estaban en algún lugar arriba, con ese sonido de alas que tiene algo de oración. Los mezquites echaban su sombra corta sobre el camino. Y Chencho iba pensando en cosas que se piensan cuando uno regresa, en la cara de su hijo cuando lo viera llegar, en los brazos de su mujer, en la voz de su padre Margarito diciéndole algo sin decir mucho, de esa manera que tienen los viejos de rancho que ya aprendieron que el afecto no necesita palabras largas para ser real, en el olor de la casa, en el cuaco que de seguro seguía ahí, que de seguro lo iba a reconocer desde lejos, que de seguro iba a resoplar de esa manera distinta que solo hacía con él. Iba pensando en todo eso, compadre. Iba con la mente en el lugar al que se dirigía, no en el camino que tenía enfrente. Y eso es lo que pasa cuando uno ha esperado mucho tiempo algo, que cuando por fin lo tiene cerca, lo único que puede hacer es correr hacia él mentalmente, aunque los pies vayan al paso normal. No estaba pensando en lo que había dejado atrás. No estaba pensando en quién podría saber que salía ese día, a esa hora, por ese camino. No estaba pensando en los que tenían razones para no querer que llegara. En ese momento, en esa tarde de Sonora con el sol bajando hacia el occidente y el polvo del camino levantándose suave con cada paso, Chencho no estaba pensando en esas cosas, pero ellos sí habían pensado en todo. Habían pensado con calma, con la frialdad de los cobardes que necesitan planear porque no les alcanza el valor para hacer las cosas de frente. Habían pensado en el horario, en el camino, en los testigos que podría haber y los que no, en el aguaje donde el camino pasaba cerca del agua y donde los mezquites crecían más juntos y hacían sombra suficiente para esconder a quien no quisiera ser visto. Lo buscaban y entre ellos decían que al aguaje solo bajaría, y en eso tenían razón. No porque Chencho tuviera que bajar al agua, sino porque el camino pasaba por ahí, porque no había otra ruta directa, porque el aguaje estaba en el único paso que conectaba el camino desde Nogales con el rancho donde su gente lo esperaba. Lo que parecía su camino de regreso era también su trampa. Todo parecía normal, todo era lo que tenía que ser, menos lo que había en el aguaje. El corrido no describe la emboscada con detalle, los corridos buenos no necesitan hacerlo. Dicen lo justo, lo que hay que saber, lo que el tiempo guarda. Y lo que hay que saber es esto, que lo buscaban, que sabían a dónde tenía que ir, que estaban ahí esperando, y que ahí fue donde lo traicionaron. La traición, compadre, esa palabra que en español tiene un sabor particular, que no suena solo a engaño, sino a algo peor que el engaño. Suena a la violación de algo sagrado. Porque traicionar no es solo hacerle daño a alguien, es hacérselo desde adentro, desde la posición que le diste porque creíste que merecía tu confianza. La traición requiere acceso, requiere que el traicionado haya abierto una puerta. Y Chencho, por ser como era, por ser de corazón muy alegre y de amigos que sí lo estimaban, había abierto puertas que no todo el mundo merecía. No se sabe exactamente quién, no se sabe si fue alguien de adentro del penal que mandó el recado. No se sabe si fue alguien del camino que vio cuando salía y avisó. No se sabe si fue alguien que él había llamado amigo y que usó esa palabra sin merecerla. El corrido no lo dice, y a veces el corrido no lo dice porque la herida es tan fresca y el dolor tan grande que las palabras exactas no caben todavía. Solo dice que lo traicionaron, y eso es suficiente para saber lo que importa. El padre, Margarito, ese viejo decidido que construyó a Chencho como se construyen los hombres de rancho, a base de ejemplo y silencio y trabajo compartido. El viejo que esperaba en algún lugar de Sonora, con esa mezcla de alivio por la libertad de su hijo y de ese miedo, que no se nombra, pero que los padres sienten cuando sus hijos hacen el camino de regreso y tardan más de lo que debieran. El viejo Margarito tuvo que enterarse de lo que pasó. No sabemos cómo. No sabemos quién fue a decirle. Esas son las noticias que llegan de maneras que uno no puede prepararse, que llegan con una cara, o con una llamada, o con un silencio que es diferente a los otros silencios y que antes de que digan nada, ya uno sabe que algo se rompió. Y que eso que se rompió no va a componerse. Esa muerte le ha dolido al viejo. 5 palabras más del corrido. 5 palabras que pesan como 5 piedras, porque la muerte de un hijo no es algo que se procesa, no es algo de lo que uno se recupera como si fuera una enfermedad. Es una cosa que uno aprende a cargar, que se vuelve parte del peso diario, que está ahí en la mañana cuando uno se levanta y está ahí en la noche cuando uno se acuesta. Un padre que entierra a un hijo carga eso para siempre, sin excepciones. Margarito, ese viejo de manos curtidas y de silencio ranchero, ese hombre que le enseñó a Chencho cómo amar los caballos y cómo caminar con dignidad, ese padre que lleva en los ojos la imagen de su chamaco corriendo descalzo entre los mezquites, ese hombre decidió que Chencho no se iba a ir sin que el tiempo lo recordara,
que no iba a dejar que el olvido hiciera lo que los cobardes del aguaje quisieron hacer pero no pudieron del todo, borrar lo que Chencho fue. Él no quiere que lo olvide el tiempo, y por eso le escribió el corrido. Esa es la última estrofa, compadre. Serapio Ramírez, el hombre detrás de Grupo Laberinto, el que lleva décadas escribiendo los corridos que definen a Sonora, recibió ese encargo. Ese encargo de un viejo que tenía el dolor doblándole el lomo, pero que tenía también el orgullo bien puesto. Ese encargo de un padre que sabía que la única manera de ganarle al tiempo es dejar que la música guarde lo que la tierra no puede. Y Serapio lo hizo. Escribió ese corrido con la economía que tienen los grandes escritores de corridos, esa manera de poner mucho en poco, de dejar que las palabras hagan su trabajo sin estorbarles. Y ese corrido llegó a los oídos de la gente de Sonora, y de Sinaloa, y de Chihuahua, y de los que viven en el norte, y en el sur, y en el otro lado, y que reconocen en esa música el mundo de donde vienen o el mundo que sus padres les contaron. Llegó a los oídos de gente que nunca conoció a Chencho, pero que después de escuchar el corrido, siente que sí lo conoció. Eso hace la buena música, compadre. Eso hace el buen corrido. Te hace sentir que conociste al que ya no está, que puedes llevar su nombre en la boca como si hubiera sido tuyo. Y en ese rancho al sur de Sonora, en ese lugar sin nombre importante que no sale en los mapas, pero que la gente de por ahí conoce bien, la noticia de lo que pasó corrió de boca en boca, como corre el polvo cuando el norte levanta. Todos supieron, porque en esos lugares todos supieron siempre. Porque la información viaja por canales que no tienen cables ni señal, que van de voz en voz y de mirada en mirada y que son más rápidos que cualquier cosa que haya inventado la tecnología, y cada quien procesó lo que pasó desde donde podía procesarlo. Los jóvenes, los que habían crecido viendo a Chencho en las ferias, los que habían imitado sus movimientos sin decírselo a nadie, los que habían sentido esa emoción de verlo bailar que no se puede describir bien pero que sabes cuando la sientes, esos se quedaron con una mezcla de rabia y de incredulidad, que no sabían bien a dónde poner. Decían que no era posible, que alguien así no podía terminar así, que la vida no era tan injusta como para llevarse a un hombre que tenía tanto que dar. Algunos decían que seguramente había habido un error, que la información estaba incompleta, que había que esperar. Pero no había error, no había información incompleta, y esperar no cambiaría nada. Los hombres de mediana edad, los que habían bebido con Chencho, los que habían apostado en los gallos a su lado, los que lo habían visto crecer desde chamaco hasta hombre completo, esos procesaron la noticia con una calma falsa que no era resignación, sino la manera en que los hombres de rancho aprenden a absorber lo que no pueden cambiar. Hablaban en voz baja, hacían el cuento con seriedad, midiendo las palabras, como si al decirlas en orden pudieran encontrarles algún sentido. Algunos decían que esto iba a tener consecuencias, que las cosas así no se quedan sin respuesta. Otros movían la cabeza y callaban. Las mujeres del rancho rezaron, así nomás, compadre, sin mucho análisis ni mucha teoría. Rezaron y encendieron una veladora y le pidieron al cielo que recibiera a Chencho con la misma alegría con que él siempre llegaba a cualquier lugar, con esa sonrisa que se le iba hasta los ojos, con esa gracia que Dios le había dado, y que Dios de alguna manera también le reclamaría cuando llegara el momento. Las mujeres de rancho saben que hay cosas que no se pueden entender, y que en esos casos lo mejor que uno puede hacer es ponerse de rodillas y confiarle a algo más grande lo que a uno se le hace demasiado pesado para cargarlo solo. Y los viejos que se sientan en el corredor y que ya llevan suficientes años encima como para haber visto muchas cosas que preferirían no haber visto. Los viejos que conocían a Margarito desde joven, que vieron nacer a Chencho, que lo vieron crecer. Esos, compadre, no dijeron mucho. Se miraron entre ellos con esa mirada de los que comparten un conocimiento que duele más cuando no puedes decirlo en voz alta. Se persignaron. Movieron la cabeza de un lado al otro con esa resignación que no es conformismo, sino la tristeza de quien sabía que el mundo en que viven tiene estas grietas y que en esas grietas a veces cae lo mejor. Lo cazaron como a los venados. Eso dijeron los viejos cuando alguien les preguntó, sin más adorno. Sin análisis largo, solo eso, porque en esa frase cabe todo lo que se necesita saber. La cobardía de los que no pudieron de frente, la inteligencia oscura de los que usaron su miedo para planear con calma, y la tragedia de un hombre que salió libre y que no llegó a casa. Y el caballo, el que lo quería también, como dice el corrido, el que reconocía sus pasos desde lejos, el que resoplaba diferente cuando era él el que llegaba, ese cuaco que había sido el testigo de los años buenos y de los años difíciles, el que sabía cosas que ningún humano supo nunca, porque los animales guardan lo que ven con más fidelidad que cualquier testigo de carne y hueso. Ese caballo esperó.
Los animales hacen eso. Esperan con una paciencia que los humanos no podemos igualar. Y cuando el tiempo pasó y quien tenía que llegar no llegó, ese cuaco debe haber sentido algo que los animales sienten, pero que no pueden decir. Ese peso que no saben nombrar, pero que cambia la manera en que miran el horizonte. La conclusión que se quedó, la que corrió de boca en boca y de rancho en rancho, de padre a hijo durante el tiempo que pasa desde entonces, fue una sola: que la cobardía siempre espera en el aguaje, que los que no pueden de frente siempre encuentran el agua donde uno tiene que bajar, y que en este mundo, compadre, el peligro más grande no es el que te anuncia con ruido, sino el que espera en silencio sabiendo que tarde o temprano la sed te va a llevar a donde él ya está. Y cuando la gente pregunta a los viejos qué pasó exactamente, qué fue lo que llevó a que terminara como terminó, los viejos siempre contestan igual, con esa sonrisa rara, de esas que no llegan a los ojos: ¿tú qué crees, mi hijo? Porque en México, compadre, las cosas más importantes no se contestan, se preguntan y se dejan ahí flotando en el aire como el polvo del camino que no se asienta nunca del todo, como el olor de la tierra mojada después de la primera lluvia de julio que dura un rato en las fosas nasales y luego se va, pero que uno recuerda, aunque no sepa bien por qué. Y ahí, compadre, ahí está el mero corazón de esta historia, no en la emboscada, no en el aguaje, no en los que esperaban ni en la traición que planearon con calma y ejecutaron sin dar la cara, sino en un viejo llamado Margarito que tenía el lomo doblado de dolor, pero que encontró la manera de que su hijo siguiera aquí. En ese viejo que fue con Serapio Ramírez y le dijo: no quiero que el tiempo lo olvide, y por eso le escribí el corrido. Porque el amor de un padre a un hijo, compadre, ese amor que construye con las manos lo que quiere que el hijo sea y que no puede hacer nada cuando el mundo lo rompe, ese amor encuentra maneras de seguir cuando ya no hay más opciones. Se vuelve música. Se vuelve corrido, se vuelve esa voz de Grupo Laberinto que lleva ya más de una generación contando que hubo un hombre en Sonora al que la gente llamaba la Belleza Negra, que bailaba en las ferias con una gracia que nadie podía ignorar, que amaba a su familia y a sus caballos con la misma intensidad, que cayó preso y que salió libre, y que lo cazaron como venado antes de llegar a casa, y que esa muerte le dolió al viejo, y que el viejo no quiso que el tiempo lo olvidara. Y no lo olvidó, compadre. Aquí estamos, hablando de él. Eso es lo que puede el amor cuando se convierte en corrido. Eso es lo que puede la música cuando lleva el nombre justo. Eso es lo que hace Grupo Laberinto cuando agarra una historia real y le pone melodía y la pone a volar de radio en radio, de cantina en cantina, de jukebox en jukebox, de generación en generación. Ganarle al tiempo, ganarle al olvido, dejar que el que ya no está siga siendo, de alguna manera, de alguna forma que no tiene nombre, pero que uno siente cuando escucha el corrido y entiende por primera vez lo que dice de verdad. Acabas de escuchar el canal Potro Cuentista. Gracias por quedarte hasta el final, compadre. Ahí en tu pantalla hay otra historia. Dale clic ahora. Te espero del otro lado.